Mis padres le dieron su casa como regalo de bodas a mi hermano, aunque yo pagué la hipoteca por 5 años. 2 meses después, quisieron mudarse a mi casa de vacaciones y me negué. Pero entonces la policía me llamó. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El murmullo de las copas de vino y las risas contenidas llenaba el patio de la hacienda. El aire de Jalisco, tibio y con un aroma a tierra mojada y bugambilias, debería haberme tranquilizado, pero yo apretaba la servilleta de lino bajo la mesa. Un viejo tic que aparecía cuando la sonrisa en mi rostro no coincidía con el nudo en mi estómago. Mi esposo, Damián, debió sentir mi tensión, porque su mano encontró la mía y le dio un apretón suave y firme. Le devolví la sonrisa, una versión más auténtica esta vez, agradecida por su presencia silenciosa. En el bolsillo interior de su saco descansaba un sobre. No era un sobre cualquiera. Contenía 200,000 pesos, nuestro regalo de bodas para mi hermano, Rogelio. Una cantidad considerable, sí, pero Damián y yo teníamos buenos trabajos. Él era un inversionista de riesgo y yo, Elisa, a mis 33 años, era arquitecta de software en una de las fintech más importantes de Monterrey. Podíamos permitírnoslo. Después de todo, Rogelio era mi único hermano. Frente a nosotros, en la mesa de honor, estaban mis padres, Beatriz y Armando. Brillaban. No había otra palabra para describirlos. Mi madre, con un vestido color esmeralda que resaltaba el brillo febril de sus ojos, no dejaba de tocar el brazo de mi padre, como si necesitara asegurarse de que la felicidad que sentía era real. Mi padre, usualmente un hombre de pocas palabras y una expresión perpetuamente preocupada, parecía 10 años más joven. Reía a carcajadas con algo que le decía el suegro de mi hermano, y la risa retumbaba en su pecho de una forma que yo no recordaba haber oído en años. Algo se retorció dentro de mí, un sentimiento amargo y familiar. No podía recordar haberlos visto así en mi propia boda, 5 años atrás. Habían sido amables, sí. Habían sonreído para las fotos y me habían dado un abrazo algo rígido. Pero no había habido este éxtasis. Esta explosión de orgullo que parecía emanar de cada poro de su piel. Rápidamente, aparté el pensamiento. Era el día de Rogelio, no el mío. No era el momento de desenterrar viejos fantasmas. La ceremonia había sido perfecta, de esas que parecen sacadas de una revista. Mi cuñada, Lorena, lucía espectacular, y Rogelio, mi hermano mayor por 2 años, la miraba con una devoción que casi me hizo creer que era sincera. Me senté entre mis padres durante la misa, intentando concentrarme en las palabras del sacerdote, en la felicidad del momento, pero la sensación persistente de ser una espectadora, no solo en la boda, sino en mi propia familia, no me abandonaba. Ahora, en la recepción, el maestro de ceremonia se acercó al micrófono. Su voz, untuosa y profesional, anunció, y ahora, con un gran aplauso, recibamos a los orgullosos padres del novio, el señor Armando y la señora Beatriz, quienes nos dirigirán unas palabras. El salón estalló en aplausos. Damián apretó mi mano de nuevo. Mis padres se levantaron, mi madre tomando el brazo de mi padre, ambos caminando hacia el centro de la pista con una confianza y una alegría que me resultaban casi ajenas. Mientras se acercaban al micrófono, mi mente, en un acto de autodefensa casi involuntario, se desconectó del presente y viajó al pasado, abriendo las puertas de mi museo personal de agravios. La primera pieza de mi colección mental era una imagen doble, un díptico de injusticia. Mi graduación universitaria. Yo, con mi título de Ingeniería en Sistemas Computacionales, obtenido con honores y gracias a una beca que luché por conseguir y mantener. Mis padres me dieron un abrazo rápido y una tarjeta. Dentro, un billete de 1,000 pesos y una nota escrita a toda prisa: felicidades, hija. Estamos orgullosos. Las palabras se sentían huecas, un formalismo vacío. 2 años después, la graduación de Rogelio.
Se tituló en Administración de Empresas, un año más tarde de lo previsto. La celebración fue un evento. Una comida en uno de los restaurantes más caros de la ciudad para toda la familia extendida. El regalo principal, sin embargo, llegó al día siguiente. Mis padres lo llevaron al patio trasero con los ojos vendados. Allí estaba, un Volkswagen Jetta seminuevo, con un enorme moño rojo en el cofre. La justificación de mi madre, dicha con una lógica que solo ella entendía, todavía resonaba en mis oídos. Un hombre necesita un coche para abrirse camino, para proyectar éxito, Elisa. A ti, gracias a Dios, te cuidará tu esposo. En ese momento, yo ni siquiera tenía novio. La implicación era clara, su futuro dependía de sus propios méritos, el mío, de encontrar un proveedor. La segunda pieza del museo era un fantasma, la ausencia de una celebración. Mi cumpleaños número 25. Había planeado una cena sencilla en mi pequeño apartamento, el primero que rentaba por mi cuenta. Estaba orgullosa. Había cocinado por 2 días. Mis padres cancelaron una hora antes. La voz de mi madre al teléfono era una mezcla de fastidio y urgencia. Hija, lo siento tanto, pero surgió algo con tu hermano. Necesita que lo ayudemos con una mudanza para su nuevo emprendimiento. Ya sabes cómo es él, tan lleno de ideas. Tenemos que apoyarlo. El emprendimiento era una idea para vender café artesanal por internet, un negocio que, como todos los demás que había intentado, fracasó estrepitosamente en menos de 6 meses, dejándolos con una deuda que, por supuesto, terminé ayudando a pagar. Esa noche, me senté sola frente a un pastel que no quería comer, mientras las velas se consumían lentamente, iluminando una mesa puesta para 3 personas que nunca llegaron. Cada recuerdo era una pequeña herida, una cicatriz que se había acumulado sobre otra. Las veces que mis logros académicos eran recibidos con un qué bueno, hija, mientras que la más mínima victoria de Rogelio en un partido de fútbol amateur era celebrada como si hubiera ganado la Copa del Mundo. Las conversaciones telefónicas en las que mi madre pasaba 20 minutos detallando las supuestas genialidades de Rogelio, para luego preguntarme a mí, casi como una ocurrencia tardía, ¿y tú qué tal? ¿Todo bien en el trabajo? El trabajo. Mi carrera. La cosa que me había dado independencia, confianza y los medios para no solo sostenerme a mí misma, sino a ellos también, aunque eso era un secreto que cargaba en silencio. Un secreto que estaba a punto de explotar de la forma más pública y humillante posible. El sonido de mi madre carraspeando en el micrófono me trajo de vuelta al presente. La luz del reflector la hacía ver casi angelical. Su voz, temblorosa de emoción, llenó el salón. Buenas noches a todos. Armando y yo solo queremos decir lo increíblemente felices y orgullosos que estamos esta noche. Me preparé para el discurso. Sabía lo que venía, una oda a su hijo perfecto, su orgullo, su luz. Y no me equivoqué. Hace 5 años. Yo tenía 28 y acababa de recibir el ascenso más importante de mi carrera hasta ese momento. Me sentía en la cima del mundo. La llamada de mi padre llegó una noche de martes. Su voz, usualmente un murmullo monótono, sonaba rota. Hija, estamos en problemas. Me contó la historia, un mal negocio, un préstamo que no podían pagar, el banco amenazando con ejecutar la hipoteca. La casa familiar, la casa donde crecí, donde cada rincón guardaba un recuerdo agridulce, estaba en riesgo de perderse. No sé qué vamos a hacer, Elisa, concluyó, su voz ahogada por un sollozo contenido. Una parte de mí, la arquitecta de software, la mujer lógica que diseñaba sistemas complejos y preveía todos los posibles puntos de falla, gritó una advertencia. Gritó, contrato, acuerdo legal, protección. Si iba a intervenir, necesitaba que fuera un acuerdo claro, un préstamo con plazos o una participación en la propiedad. Era lo sensato. Era lo profesional. Pero otra parte de mí, una parte más joven y mucho más vulnerable, el corazón de esa niña que siempre había intentado ser lo suficientemente buena, lo suficientemente exitosa, lo suficientemente silenciosa para ganarse su aprobación, vio una oportunidad. Una oportunidad de ser, por una vez, la heroína. La salvadora.
Yo los ayudo, papá, dije, y las palabras salieron antes de que mi cerebro pudiera detenerlas. Yo me encargo de la mensualidad de la hipoteca. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido por un suspiro de alivio tan profundo que casi pude sentirlo a través del teléfono. ¿Hablas en serio, hija? ¿Harías eso por nosotros? Claro que sí, respondí, sintiendo una oleada de orgullo. Estaba haciendo lo correcto. Estaba cuidando de mi familia. Al día siguiente hablé con mi madre. Ella lloró. Me llamó su ángel, su bendición. Y entonces, hizo la promesa que se convertiría en el cimiento de la más grande de las traiciones. Claro que pondremos la casa a tu nombre también, hija, dijo, su voz llena de una aparente sinceridad. En cuanto arreglemos este desastre con el banco, vamos al notario. Es lo justo. Eres nuestra salvadora. Le creí. ¿Cómo no iba a hacerlo? Era mi madre. Así comenzó mi doble vida financiera. Cada mes, sin falta, durante 5 años, 18,000 pesos salían de mi cuenta y se depositaban en la de ellos. Era una suma considerable, especialmente al principio. Significó posponer mis propios planes de comprar un apartamento, significó ser más cuidadosa con mis gastos, significó decir no a viajes y lujos que mis colegas disfrutaban. Pero no me importaba. Cada transferencia era, en mi mente, una inversión. No una inversión financiera, sino emocional. Estaba comprando mi lugar en la familia. Estaba pagando por su respeto. Cuando conocí a Damián un año después, se lo conté todo. Su reacción fue la de un hombre pragmático. Deberías tenerlo por escrito, Elisa, me dijo con calma. No porque no confíes en ellos, sino para proteger a todos. Yo desestimé su preocupación. Es mi familia, amor. No es necesario. Él no insistió, pero vi la duda en sus ojos. Ahora, sentada en esa boda 5 años después, con la música sonando y las luces parpadeando, la promesa de mi madre resonaba en mi cabeza como una sentencia. Nunca fuimos al notario. Cada vez que sacaba el tema, mi madre lo desviaba con una excusa. Ay, hija, con tanto lío, no hemos tenido cabeza para eso. Oh, sí, la próxima semana lo vemos, no te preocupes. Yo, la tonta, la complaciente, la dejé pasar, no queriendo presionarlos, no queriendo parecer interesada o materialista. Confié. Y mientras mi madre sonreía al público desde el centro de la pista, a punto de continuar su discurso, me di cuenta de la aterradora verdad: yo no había estado invirtiendo en mi familia. Simplemente, había estado financiando el estilo de vida de mi hermano. Y aunque siempre he dicho que ningún hombre era lo suficientemente bueno para mí, Lore, tengo que admitir que Rogelio es la excepción, continuó mi padre, leyendo torpemente de una tarjeta. El público rió amablemente. Ver a mi hijo, este hombre increíble, formar su propia familia, es el orgullo más grande de mi vida. Mi madre tomó el micrófono de nuevo. Su rostro estaba encendido por la emoción y, tal vez, por el par de copas de champaña que ya se había tomado. Mi Rogelio, comenzó, su voz quebrándose. Mi niño. Siempre ha sido tan especial, tan lleno de luz. Desde pequeño, sabíamos que estaba destinado a grandes cosas. Miré de reojo a Damián. Su rostro era una máscara de neutralidad, pero sus ojos, fijos en los míos, me lo decían todo. Estaba conmigo. Era mi ancla en este mar de hipocresía. Y porque un gran hombre y una mujer maravillosa merecen el mejor de los comienzos, continuó mi madre, haciendo una pausa dramática, su padre y yo hemos pensado mucho en cuál sería el regalo perfecto. Algo que realmente signifique algo. Algo que siente las bases de su futuro juntos. Se giró hacia mi padre, quien asintió solemnemente. Entonces, mi madre metió la mano en su bolso de noche y sacó un folder de papel manila. Lo sostuvo en alto, como si fuera un trofeo. El corazón me empezó a latir con una fuerza sorda y pesada contra las costillas. No, no puede ser. Mi mente se negaba a conectar los puntos.
Y por eso, declaró mi madre, su voz resonando en el silencio repentino del salón, hemos decidido que nuestro regalo de bodas para Rogelio y Lorena es la casa familiar. El mundo se detuvo por un instante. El sonido, el aire, el tiempo, todo se congeló. Y luego, el caos. Un estallido de aplausos, gritos de sorpresa y felicitaciones. La gente en las mesas se ponía de pie para ver mejor. Damián apretó mi mano con tanta fuerza que pensé que me rompería los dedos, pero el dolor era un punto lejano, insignificante. Mis ojos estaban clavados en mi hermano y mi cuñada. Lorena se llevó las manos a la boca, fingiendo una sorpresa que no llegaba a sus ojos calculadores. Pero Rogelio no se inmutó. Sonreía. Una sonrisa de suficiencia, de triunfo. La sonrisa de alguien que recibe exactamente lo que cree merecer. Él lo sabía. Todo este tiempo, él lo sabía. Miré a mis padres. Estaban radiantes, bañados por la adoración del público, aceptando los elogios por su increíble generosidad. Una generosidad pagada con mi dinero. Con mis sacrificios. Con mi estúpida e inagotable esperanza. 60 meses. 60 transferencias bancarias. Un total de 1.080.000 pesos. El enganche para mi propio apartamento, los viajes que nunca hice, las incontables horas de estrés y trabajo extra, todo se había evaporado en ese único instante, convertido en un regalo para el hijo dorado. Mientras la hija funcional, la que mantenía la nave a flote, era borrada de la ecuación. Damián se inclinó hacia mi oído, su voz un susurro furioso. Nos vamos. Ahora. Asentí, incapaz de formar una palabra. Me levanté, mis piernas temblaban. La sonrisa en mi rostro se sentía como una máscara de yeso a punto de resquebrajarse. Mientras caminábamos hacia la salida, pasando entre las mesas de invitados que nos felicitaban como si el regalo también fuera nuestro, solo podía pensar en una cosa, la promesa de mi madre. Claro que pondremos la casa a tu nombre también, mi hija. Una mentira. Todo había sido una mentira. En el momento en que la puerta de nuestro auto se cerró, aislándonos del sonido de la música y la celebración, la represa se rompió. Un sollozo desgarrador brotó de mi pecho, un sonido animal y primitivo que me sorprendió a mí misma. Damián encendió el motor y salió del estacionamiento de la hacienda sin decir una palabra, dándome el espacio que necesitaba para desmoronarme. 5 años, Damián, grité entre sollozos, golpeando el tablero con el puño. Y 5 putos años pagando una casa que no era mía, y ni siquiera tuvieron la decencia de decírmelo, de agradecérmelo, nada, lo anuncian como si fuera un acto de pura generosidad suya. Las lágrimas corrían por mi rostro, calientes y amargas. Cada kilómetro que nos alejaba de esa farsa de fiesta, un nuevo recuerdo, una nueva injusticia, afloraba en mi mente. La hipocresía de sus sonrisas, la complicidad en la mirada de mi hermano, la forma en que fui utilizada y descartada como una herramienta que ya no era necesaria. Lo sé, mi amor. Lo sé, decía Damián de vez en cuando, su voz una roca de calma en mi tormenta. Tienes toda la razón de estar así. Es increíble. Es cruel. Y él lo sabía, viste su cara, ni una pizca de sorpresa, todo estaba planeado, se estuvieron burlando de mí todo este tiempo, cada vez que me llamaban para pedirme algo, gracias, mi hija, era una farsa. El viaje de regreso a nuestro hotel fue un borrón de lágrimas y furia. Cuando llegamos, me quité el vestido de fiesta como si me quemara la piel y me metí en la ducha, dejando que el agua caliente se llevara las lágrimas, aunque no podía lavar la sensación de suciedad, de humillación. Cuando salí, envuelta en una toalla, Damián estaba sentado en la cama con mi teléfono en la mano. Tenía el ceño fruncido. Tu tía Pilar ha llamado 3 veces, dijo. Debe ser importante. Mi tía Pilar. La hermana menor de mi madre. La oveja negra de la familia. Siempre había sido la única que parecía verme de verdad, la que me guiñaba un ojo cuando mi madre empezaba con sus alabanzas a Rogelio. Asentí, y Damián le devolvió la llamada, poniendo el altavoz. Elisa, mi hija, ¿estás bien? La voz de mi tía sonaba apurada, casi clandestina. No, tía.
No estoy bien, respondí, mi voz ronca. Lo sé, mi vida. Lo que hicieron no tiene nombre. Escúchame, no tengo mucho tiempo. Estoy en el baño. Te llamo porque tienes que saber algo más. Esto no termina aquí. Damián y yo intercambiamos una mirada. ¿De qué hablas, tía? Los escuché, susurró. Hace unas semanas, en una comida familiar. Tu madre y Rogelio estaban haciendo planes. Rogelio se quejaba de que Lorena quería vivir en la ciudad y no en la casa de tus padres. Y tu madre le dijo, no te preocupes, mi rey. Eso ya está arreglado. En cuanto les demos la casa, tu papá y yo nos vamos a la cabaña de Elisa en Santiago. Así ustedes tienen su espacio y nosotros nuestro lugar para el retiro. El aire se escapó de mis pulmones. La cabaña. Mi cabaña en Santiago. El único lugar en el mundo que era verdaderamente mío. La había comprado 2 años antes de conocer a Damián, con el dinero de un bono y años de ahorros. Era mi santuario, mi escape de la ciudad, un pequeño pedazo de paraíso en las montañas que había construido con mi propio esfuerzo. Mis padres la habían usado un par de veces, y yo siempre se las prestaba con gusto. Pero la idea de que la consideraran suya, de que fuera la siguiente pieza en su tablero de ajedrez, me revolvió el estómago. ¿Estás segura, tía?, preguntó Damián, su voz tensa. Completamente, afirmó Pilar. Lo dijeron como si fuera un hecho. Ni siquiera lo plantearon como una pregunta. Era su plan B deshacerse de una propiedad para darle el dinero a Rogelio y luego simplemente ocupar la tuya. Elisa, mi hija, ten mucho cuidado. No son solo desconsiderados. Son depredadores. Colgamos. La habitación quedó en un silencio denso y pesado. La ira que había sentido antes era un fuego cálido comparado con el hielo que ahora se extendía por mis venas. Ya no era solo una traición por dinero. Era una invasión. Un plan calculado para despojarme de todo, pieza por pieza. El dolor de la humillación se transformó en algo diferente. Algo frío, afilado y peligrosamente claro, la determinación. Los días que siguieron a la boda fueron un limbo. Mi teléfono vibraba constantemente con llamadas y mensajes de mis padres, de Rogelio, de tíos y primos lejanos que de repente se sentían con el derecho de opinar. Ignoré cada uno de ellos. No podía. No estaba lista para escuchar sus excusas, sus justificaciones, su probable intento de hacerme sentir culpable por sentirme herida. Me sumergí en el trabajo, tecleando código hasta altas horas de la noche, encontrando un consuelo perverso en la lógica binaria del 0 y el 1. En mi mundo profesional, las acciones tenían consecuencias predecibles. Si escribías un código defectuoso, el sistema fallaba. Simple. Claro. En el mundo de mi familia, las reglas eran fluidas, diseñadas para beneficiar a un solo jugador mientras los demás pagaban el precio. Damián fue mi roca. No me presionó para que hablara, pero siempre estaba ahí, con una taza de té, una cena preparada o simplemente su presencia silenciosa a mi lado en el sofá mientras yo miraba a la nada. Una noche, mientras lavábamos los platos, lo abordó con delicadeza. He estado pensando, dijo, secando un plato con cuidado. Quizás deberías hablar con un abogado. Solo para conocer tus opciones. La palabra, abogado, me provocó un escalofrío. Sonaba tan final. Tan hostil. Una parte de mí, la Elisa complaciente, la que había sido entrenada durante 3 décadas para evitar el conflicto y mantener la paz, se rebeló. ¿Demandarlos, a mis propios padres? No necesariamente demandarlos, aclaró Damián, dejando el plato en el escurridor. Pero sí entender cuál es tu posición legal. Pagaste una parte significativa de esa casa durante 5 años basándote en una promesa verbal. Eso tiene que valer algo. Y más importante aún, necesitas proteger la cabaña. Lo que tu tía te dijo, eso es una bandera roja del tamaño de un estadio, Elisa. Tenía razón. Lo sabía. La lógica me lo decía. Pero la emoción, esa lealtad tóxica y arraigada,
Todavía luchaba, ¿realmente intentarían hacer algo tan descarado como mudarse a mi propiedad sin mi permiso? Parecía increíble, sacado de una telenovela. Pero entonces recordé la sonrisa de mi hermano, la expresión de mi madre al anunciar el regalo. Ya habían cruzado una línea que yo nunca creí posible. ¿Qué les impedía cruzar la siguiente? Ese fin de semana, mientras Damián estaba en una comida de trabajo, me senté frente a mi laptop y busqué abogados de bienes raíces en Monterrey. Miré los nombres, las caras sonrientes en los sitios web. Cada clic se sentía como una traición. Cerré la laptop. Todavía no. Todavía había una última, minúscula y patética brasa de esperanza en mi interior. La esperanza de que, quizás, había habido un malentendido. La esperanza de que, si hablaba con ellos, se darían cuenta de su error y se disculparían. Era una esperanza estúpida. Y estaba a punto de ser extinguida para siempre. 3 semanas después de la boda, el teléfono sonó. Era mi madre. Por primera vez desde el incidente, reuní el valor para contestar. Elisa, hija, qué bueno que contestas. Estaba tan preocupada, la voz de mi madre sonaba falsamente aliviada, como si yo fuera la que había desaparecido sin explicación. Estoy bien, mamá. He estado ocupada, respondí, mi tono más frío de lo que pretendía. Sí, siempre tan trabajadora mi niña, continuó, ignorando mi frialdad. Oye, te llamaba para invitarlos a cenar el sábado. Aquí en la casa. Rogelio y Lorena ya regresaron de su luna de miel y queremos celebrar que ya están instalados. Será algo familiar, muy casual. Aquí en la casa. Las palabras resonaron en mi oído. Su casa. Ya no la casa de mis padres. La casa que yo había pagado. La audacia me dejó sin aliento. Pero entonces, la advertencia de mi tía Pilar volvió a mi mente. Esta era mi oportunidad. Mi oportunidad de enfrentarlos, de escuchar la verdad de sus propios labios. Está bien, dije, sorprendiéndome a mí misma. Ahí estaremos. El sábado llegó demasiado rápido. Mientras conducíamos hacia la colonia donde había crecido, sentía una opresión en el pecho. Cada calle, cada árbol, me traía un recuerdo. Damián puso su mano en mi rodilla. Recuerda el plan. Escuchamos. No te alteres. Y si intentan algo, nos vamos, ¿de acuerdo? Asentí. El plan era simple. No habría acusaciones, no habría gritos. Solo escucharía. Quería ver hasta dónde llegaba su descaro. Cuando llegamos, el Jetta de Rogelio estaba estacionado afuera. La casa se veía igual, pero se sentía diferente. Extranjera. Mi madre nos abrió la puerta con una sonrisa tan amplia que parecía dolorosa. Me abrazó, un abrazo extrañamente posesivo. Pasen, qué bueno que vinieron. El interior de la casa había cambiado. Muebles nuevos, de un estilo minimalista que gritaba, Lorena, habían reemplazado los viejos y cómodos sillones de mis padres. Las fotos familiares, incluyéndome a mí, habían sido reemplazadas por enormes retratos artísticos de la feliz pareja. Me sentí como una extraña en mi propio pasado. La cena fue una tortura. Rogelio y Lorena monopolizaron la conversación, describiendo con insoportable detalle cada aspecto de su viaje a las Maldivas. Mi padre comía en silencio, como siempre. Mi madre los miraba con adoración. Damián y yo intercambiábamos miradas por encima de nuestros platos apenas tocados. Finalmente, cuando hubo una pausa en el monólogo de los recién casados, mi madre carraspeó, la señal de que el verdadero propósito de la noche estaba por comenzar. Bueno, dijo, juntando las manos sobre la mesa. Ahora que estamos todos juntos, queríamos hablar de algo importante. Se hizo el silencio. Rogelio y Lorena de repente encontraron un enorme interés en sus copas de vino. Como saben, continuó mi madre, dirigiéndose a mí, pues le dimos la casa a los muchachos. Y ellos, como es natural, necesitan su espacio para empezar su vida. Son un matrimonio joven. Asentí lentamente, sin decir nada. Esperando.
El caso es, intervino mi padre, reacio, que tu madre y yo, pues, ya no podemos vivir aquí. Necesitan su privacidad. Entiendo, dije, mi voz peligrosamente tranquila. ¿Y dónde piensan vivir? Mi madre y mi padre intercambiaron una mirada, la misma mirada cómplice que había visto en la boda. Fue mi madre la que finalmente habló, su tono era casual, como si estuviera comentando el clima. Pues hemos estado pensando, y ya lo decidimos. Nos vamos a mudar a tu cabaña en Santiago. Es el tamaño perfecto para nosotros, el clima es delicioso y es un lugar tranquilo. Además, a ti casi no te da tiempo de ir, con tanto trabajo. Ahí estaba. Dicho sin una pizca de duda, sin rastro de ser una petición. Era una declaración. Una toma de posesión. Sentí la mirada de Damián sobre mí. Era el momento. Con una calma que no sabía que poseía, coloqué suavemente mis cubiertos sobre el plato. No, dije. La palabra, una sola sílaba, cayó en el centro de la mesa como una piedra en un estanque. El silencio que siguió a mí no fue total. Se podía oír el zumbido del refrigerador desde la cocina. La sonrisa de mi madre se congeló y luego se desvaneció, reemplazada por una expresión de desconcierto. ¿Cómo que no?, preguntó, como si no hubiera entendido la palabra. No, repetí, esta vez mirándola directamente a los ojos. No estoy de acuerdo. No se van a mudar a mi cabaña. Mi padre se removió incómodo en su silla. Elisa, no seas irracional, ¿a dónde más vamos a ir? Respondí, sintiendo como el hielo en mis venas se solidificaba, ya no es mi problema. Tenían una casa. Una casa que yo ayudé a pagar durante 5 años. Y decidieron regalarla sin consultarme. Ahora, encontrar dónde vivir es su responsabilidad. Fue Rogelio quien explotó primero. Golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que los platos saltaran. No puedo creer lo egoísta que eres, siempre has sido así, celosa de que mis papás me quieren más a mí. Celosa, me reí, una risa seca y sin alegría. Oh, Rogelio. Esto va mucho más allá de los celos. Esto se llama respeto. Algo que ustedes, al parecer, no conocen. Es solo una casa de fin de semana, chilló Lorena, entrando en la pelea. Ni siquiera la usas tanto, nosotros la cuidaríamos. Es mi propiedad, repliqué, mi voz subiendo de volumen por primera vez. Comprada con mi dinero. Y yo decido quién vive en ella. Y la respuesta es no. Fue entonces cuando mi madre se derrumbó, pero no de una manera genuina. Era una actuación. Las lágrimas de cocodrilo que había perfeccionado durante años. ¿Cómo puedes hacernos esto?, gimió, llevándose una mano al pecho. Somos tus padres. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que han hecho por mí, la interrumpí, poniéndome de pie. Damián se levantó a mi lado. Como dar a luz a su cajero automático personal, como criar a una hija para que les resuelva los problemas mientras le dedican todo su amor y recursos al otro, de eso me están hablando. La cara de mi madre pasó del dolor fingido a la furia pura. Sus ojos se entrecerraron. Y entonces, en su rabia, cometió el error final. El error que borró cualquier duda, cualquier pizca de lealtad filial que pudiera quedarme. No tienes derecho a negarte, escupió, su voz era un siseo venenoso. Y sabía que no debía confiar en ti, siempre tan independiente, tan arrogante con tu dinero, por eso nunca puse tu nombre en las escrituras de la casa, aunque pagaras, jamás. ¿Qué tal si te divorciabas y la familia de tu esposo intentaba quitarla? La casa era para Rogelio, siempre lo fue. Ahí estaba. La verdad. Cruda, fea y desnuda. No fue un descuido. No se les olvidó. Fue una decisión consciente. Fui engañada deliberadamente durante 5 años. Mi dinero era bueno, pero mi nombre no, mi ayuda era bienvenida, pero mi seguridad legal era una amenaza. Yo nunca fui parte del plan, solo era la herramienta para financiarlo. Sentí que Damián se tensaba a mi lado. Puso una mano en mi espalda, una señal para que nos fuéramos. Miré a cada uno de ellos. A mi padre,
que ahora miraba su plato con una vergüenza patética. A Rogelio y Lorena, que sonreían con aire de suficiencia. Y a mi madre, cuyo rostro estaba contraído por el odio. No dije nada más. No había nada más que decir. Di media vuelta y caminé hacia la puerta. Malagradecida, gritó mi madre a mi espalda. Después de esto, ya no eres nuestra hija, no te atrevas a volver a buscarnos. No se preocupen, dije por encima del hombro, sin detenerme. No lo haré. Mientras Damián abría la puerta del coche para mí, sentí una extraña ligereza. El peso de 60 meses de pagos, de 33 años de intentar ser suficiente, se había desvanecido. La verdad, aunque brutal, era liberadora. Ya no había esperanza que me atara a ellos. Estaba libre. Si te está gustando esta historia y quieres saber qué pasa a continuación, por favor, dale un like a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas, muchas gracias por tu apoyo. El lunes por la mañana, mi primera acción no fue revisar los correos del trabajo, sino tomar mi teléfono y, con una determinación que me sorprendió, bloquear 4 números, mamá, papá, Rogelio y Lorena. El acto de presionar el botón de bloquear fue catártico. Era una puerta digital que se cerraba, un límite que finalmente estaba estableciendo. Mi segunda acción fue llamar al primer abogado de la lista que había buscado semanas atrás. Concerté una cita para el miércoles. Las siguientes 2 semanas fueron extrañamente tranquilas. El silencio de mi familia era un bálsamo. Damián y yo volvimos a nuestra rutina, pero algo había cambiado en mí. Había una nueva resolución en mi forma de caminar, una claridad en mi mirada. La niña que buscaba aprobación había muerto en esa mesa de comedor. En su lugar, había una mujer que entendía el valor de su trabajo y de su paz mental. El miércoles por la tarde, en la oficina del abogado, le conté toda la historia. El licenciado me escuchó con atención, tomando notas. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Señorita Elisa, legalmente, la promesa verbal de su madre es muy difícil de probar. Podríamos iniciar un litigio para recuperar el dinero que invirtió, pero sería un proceso largo, costoso y emocionalmente agotador. Honestamente, podría perder más de lo que ganaría. No quiero el dinero de vuelta, le dije con firmeza. Ya lo doy por perdido. Lo que quiero es proteger lo que es mío ahora. Mi cabaña. Eso es mucho más sencillo, respondió. Es su propiedad, nadie puede entrar sin su permiso. Le recomiendo cambiar las cerraduras como medida de precaución y, por supuesto, no darles ninguna llave nueva. Salí de su oficina sintiéndome más fuerte. Tenía un plan. Protegería mis fronteras. Y entonces, el universo decidió poner a prueba mi nueva resolución. Fue un martes por la tarde. Estaba en medio de una videoconferencia cuando mi reloj inteligente vibró con una notificación urgente de la aplicación de seguridad de mi casa de campo. Alerta de seguridad, Cabaña Santiago, movimiento detectado en la puerta principal. Mi corazón dio un vuelco. Un segundo después, otra notificación. Alerta de seguridad, Cabaña Santiago, puerta principal abierta. El sistema no ha sido desactivado. Me disculpé abruptamente de la reunión, mi mente corriendo a 1000 por hora. Habían usado la llave de emergencia que les había dado hacía años, una llave que estúpidamente nunca les pedí de vuelta. Pero no tenían el código de la alarma. El sistema estaría sonando en ese mismo instante, y la compañía de seguridad me llamaría en cualquier momento. No tuve que esperar mucho. Mi teléfono sonó casi de inmediato. Un número desconocido. ¿Señorita Elisa? Hablamos de Prosegur. Hemos detectado una entrada en su propiedad en Santiago. La alarma se activó y no ha sido desactivada, es una entrada autorizada. Tomé una respiración profunda, el hielo volviendo a mis venas. No, respondí, mi voz firme y clara, sin un ápice de duda. No lo es. No hay nadie autorizado para estar ahí. Por favor, envíen a la policía inmediatamente. Colgué el teléfono.
Miré por la ventana de mi oficina hacia el horizonte de Monterrey. El juego había cambiado. Ya no era una disputa familiar. Habían cruzado la línea hacia la ilegalidad. Y yo no iba a retroceder. La siguiente hora fue la más larga de mi vida. Le envié un mensaje a Damián: mis padres intentaron entrar a la cabaña. La policía va en camino. Te veo en casa para irnos para allá. Su respuesta fue inmediata: salgo para allá. Conduce con cuidado. Cada semáforo en rojo, cada embotellamiento en la avenida Lázaro Cárdenas, se sentía como una tortura. Mi mente era un torbellino de escenarios. ¿Qué estarían pensando? ¿Realmente creyeron que podían simplemente llegar y mudarse como si tuvieran algún derecho? La audacia, la pura y descarada sensación de merecimiento, era lo que más me impactaba. Finalmente, mi teléfono sonó de nuevo. Era un número con Lada de Santiago. Buenas tardes, hablo con la señorita Elisa, dijo una voz masculina y profesional. Sí, soy yo. Señorita, mi nombre es Oficial Montes, de la Policía Municipal de Santiago. Estamos en su propiedad en la colonia Las Misiones. Hay dos personas mayores aquí, un señor que se identifica como Armando y una señora como Beatriz. Afirman ser sus padres. Cerré los ojos, apoyando la frente en el volante mientras esperaba en un alto. Sí, oficial. Lo son. Entiendo, dijo el oficial Montes. Mire, la situación es esta. Tienen una llave de la puerta, pero admiten no tener el código de la alarma y, más importante, no tienen el permiso explícito de usted para estar aquí hoy. La puerta no fue forzada, lo cual complica un poco las cosas en términos de un cargo por allanamiento de morada con violencia. Hizo una pausa, y luego añadió la pieza de información que lo cambió todo. Señorita, también quiero informarle que hay un pequeño camión de mudanzas estacionado en la calle. Contiene muebles, cajas, ropa. Parece que su intención era instalarse de forma permanente. La sangre se me heló. La advertencia de mi tía Pilar no había sido una exageración. La conversación que escuchó no era una simple idea al aire. Era un plan. Un plan que estaban ejecutando en ese preciso momento. La premeditación del acto me revolvió el estómago. Esto no era un error de juicio. Era una invasión calculada. Voy en camino, oficial, dije, mi voz sonando extrañamente distante a mis propios oídos. Mi esposo y yo estamos a unos 30 minutos. Por favor, no los deje ir a ninguna parte. Y no los deje entrar a la casa. No se preocupe, señorita. Aquí los mantendremos. Conduzca con precaución. Colgué y pisé el acelerador. El resto del camino a casa fue un borrón. Cuando llegué, Damián ya me esperaba abajo, con las llaves de su camioneta en la mano. No tuvimos que decir nada. Subí al asiento del copiloto y nos dirigimos hacia la carretera nacional, rumbo a las montañas de Santiago. Durante el trayecto de 45 minutos, el silencio en la cabina era denso. Yo miraba por la ventana, viendo cómo los edificios de la ciudad daban paso al paisaje verde y montañoso, pero no registraba nada. Solo podía pensar en las implicaciones de lo que estaban haciendo. No solo habían intentado tomar mi propiedad, sino que lo habían hecho de una manera que, si yo no hubiera tenido un sistema de seguridad, probablemente habría funcionado. Habría llegado un fin de semana para encontrar mi santuario ocupado, mis cosas movidas, y me habrían puesto en la posición increíblemente incómoda de tener que echar a mis propios padres a la fuerza. Era una jugada maestra de manipulación. Una que, por suerte, había fallado. Cuando finalmente tomamos la salida hacia las Misiones y subimos por las calles empedradas, vi la torreta de una patrulla parpadeando frente a mi cabaña. La hora de la confrontación había llegado. La escena era surrealista. La patrulla estaba estacionada en la entrada de mi camino de grava. Dos oficiales, incluyendo al que supuse era Montes, estaban de pie con los brazos cruzados. Y allí, sentados en el escalón del porche como si fueran un par de adolescentes castigados, estaban mis padres. Junto a ellos, una pila desordenada de cajas de cartón, maletas y algunas plantas en macetas.
El pequeño camión de mudanzas estaba en la calle, con el conductor apoyado contra la portezuela, fumando un cigarrillo con aire aburrido. En cuanto Damián detuvo la camioneta, mi padre se puso de pie. Su rostro, en lugar de mostrar vergüenza, estaba rojo de indignación. Elisa, gracias a Dios que llegas. Dile a estos oficiales que ha habido un terrible malentendido. Salí de la camioneta e ignoré a mis padres por completo. Caminé directamente hacia el oficial Montes. Oficial, soy Elisa. Gracias por venir tan rápido. Señorita, asintió. Como le dije, sus padres usaron una llave, pero no tenían permiso. Fue entonces cuando mi madre se levantó, su rostro era una máscara de tragedia. Elisa, ¿cómo pudiste llamarle a la policía a tus propios padres, tratarnos como criminales? Me giré para enfrentarla. ¿Criminales? Ustedes son los que intentaron entrar a mi casa sin permiso después de que les dije explícitamente que no. ¿Qué esperaban que pasara? No entramos a la fuerza, protestó mi padre. Usamos la llave que nos diste. Una llave de emergencia, repliqué, mi voz finalmente subiendo de tono. No una invitación abierta para que se apropien de mi casa. Todo esto es tu culpa, gritó mi madre de repente, señalándome con un dedo tembloroso. Si hubieras sido una buena hija y nos hubieras dejado quedarnos aquí como era el plan, nada de esto estaría pasando, no estaríamos aquí, humillados frente a la policía. Me quedé mirándola, atónita por la completa falta de autoconciencia. ¿Mi culpa? Regalaron una casa que yo estaba pagando, intentaron apoderarse de mi propiedad, y de alguna manera, ¿es mi culpa? ¿En qué universo retorcido viven? El oficial Montes carraspeó, interrumpiendo la escalada. Señorita, ¿cómo desea proceder? Como le mencioné, un cargo criminal es complicado. Pero son sus padres, y esta es su propiedad. Mi madre soltó un jadeo dramático. No te atreverías, Elisa. No después de todo lo que hemos hecho por ti. La miré, y por primera vez, no sentí ni ira ni dolor. Solo sentí lástima. Y una distancia inmensa. Hablaré con los oficiales en privado, por favor. Nos alejamos unos metros, dejando a mis padres bajo la atenta mirada del otro oficial y de Damián. Mire, oficial, dije en voz baja. No quiero presentar cargos criminales. A pesar de todo, siguen siendo mis padres. Pero no puedo permitir que esto vuelva a pasar. Necesitan entender que hay consecuencias reales para sus acciones. El oficial Montes asintió comprensivamente. Entiendo. Las situaciones familiares son complicadas. Podemos hacer algo. Podemos llevarlos a la comandancia. No serán fichados ni encarcelados, pero pasarán unas horas en una sala de espera, les daremos una advertencia oficial muy severa sobre el allanamiento de morada y las posibles consecuencias si se repite. A veces, unas horas en la comandancia y una plática seria son una llamada de atención más efectiva que un proceso legal. Era la solución perfecta. No era una venganza, era una lección. Una frontera dibujada no con palabras, sino con la autoridad de la ley. Sí, por favor. Haga eso. Regresé a donde estaban mis padres. Los oficiales los van a llevar a la comandancia por unas horas, anuncié, mi voz desprovista de emoción. No voy a presentar cargos. Pero quiero que entiendan la seriedad de esto. No pueden simplemente entrar a la casa de alguien sin permiso. Ni siquiera si son familia. La cara de mi padre se puso pálida. Mi madre abrió la boca para protestar, pero al ver la expresión de mi rostro, la cerró de golpe. Vio que sus lágrimas y su drama ya no tenían poder sobre mí. Mientras los veía subir a la parte trasera de la patrulla, una extraña sensación de paz me invadió. La puerta finalmente se había cerrado. Mientras esperábamos al cerrajero que había llamado de camino, Damián se encargó del hombre de la mudanza. Le pagó por su tiempo y le dio la dirección de una unidad de almacenamiento cercana. Contraté un mes de servicio por teléfono y le envié un mensaje de texto a mi prima Jimena con los detalles de la unidad y el código de acceso, pidiéndole que se lo hiciera llegar a mis padres. Era lo último que haría por ellos.
Cuando el cerrajero terminó y me entregó un juego de llaves completamente nuevo, sentí que sostenía algo más que metal. Sostenía el control de mi propia vida. En el camino de regreso a Monterrey, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Contesté. Era mi tía Pilar. Elisa, ¿estás bien? Me enteré de lo que pasó. Estoy bien, tía. Se acabó. Eso espero, hija. Pero quiero que sepas algo más. Algo que acabo de confirmar. Rogelio y Lorena nunca planearon vivir en esa casa. Ya tenían un comprador. Un desarrollador. Iban a vender el terreno para demoler la casa y construir unos departamentos. El regalo de tus padres no era un hogar para tu hermano. Era capital semilla para otro de sus negocios. Colgué el teléfono. La última pieza del rompecabezas había encajado. La traición era absoluta y total. Miré a Damián, y por primera vez en todo el día, las lágrimas volvieron a mis ojos. Pero esta vez, no eran de ira o de dolor. Eran de luto. Estaba de luto por la familia que pensé que tenía, y que ahora sabía que nunca había existido. Creí que el drama había terminado, pero subestimé el arma más poderosa de mi madre, el victimismo público. Una semana después del incidente en la cabaña, abrí Facebook y lo primero que vi fue una publicación de mi madre. Era una foto de ella y mi padre, en blanco y negro, con una expresión de profunda tristeza. La acompañaba un texto largo y melodramático. Hoy aprendí el verdadero significado del abandono, comenzaba. Hoy mi esposo y yo, en los años dorados de nuestra vida, fuimos tratados como criminales por nuestra propia hija. Con el corazón roto, les comparto que Elisa tuvo la frialdad de llamar a la policía para que nos sacaran de su casa de campo, dejándonos literalmente en la calle, sin un lugar a donde ir. No sabemos qué hicimos para merecer este trato tan cruel de la niña a la que le dimos todo. Solo le pedimos a nuestros amigos y familiares sus oraciones en estos momentos tan oscuros. El post era una obra maestra de la manipulación. Omitía convenientemente el pequeño detalle de que acababan de regalar su propia casa, que yo había estado pagando su hipoteca, y que habían intentado invadir mi propiedad en contra de mi negativa explícita. Y estaba funcionando. Debajo, decenas de comentarios de tíos, primos y amigos de la familia. No puedo creerlo, Beatriz, qué horror. Elisa siempre pareció tan buena niña, qué decepción. Los hijos de ahora no tienen gratitud. Cada comentario era una puñalada. Me estaban pintando como un monstruo, y yo ni siquiera tenía la oportunidad de defenderme. Durante toda la noche, no dormí. Di vueltas en la cama, la rabia y la impotencia carcomiéndome por dentro. Damián intentó calmarme. Déjalo pasar, amor. La gente que te conoce sabe la verdad. No vale la pena. Pero sí valía la pena. Ya no se trataba de ellos. Se trataba de mí. De mi nombre. De mi verdad. Habían elegido llevar esta guerra a un terreno público. Y yo no iba a ser una víctima silenciosa. A la mañana siguiente, me senté en mi computadora, abrí mi perfil de Facebook y empecé a escribir. No con ira, sino con una precisión quirúrgica. Normalmente no discuto asuntos familiares en público, comencé, pero dado que mi madre ha elegido compartir una versión muy editada de nuestros problemas recientes, siento la necesidad de aclarar los hechos. Entiendo que su publicación ha generado preocupación, así que aquí está el contexto que convenientemente se omitió. Y entonces, lo expuse todo. Punto por punto. Hecho 1. Durante los últimos 5 años, he pagado la hipoteca mensual de la casa de mis padres, ya que ellos no podían afrontarla. Lo hice voluntariamente, porque son mi familia. Hecho 2. Hace un mes, en la boda de mi hermano, a la cual también contribuí financieramente, mis padres anunciaron públicamente que le regalaban esa misma casa a mi hermano. Lo hicieron sin consultarme, sin avisarme y, por supuesto, sin agradecerme. Hecho 3. Cuando les negué el permiso para mudarse a mi casa de campo, comprada 100% con mi dinero, intentaron entrar a la fuerza usando una llave de emergencia, activando el sistema de seguridad. Por eso, y solo por eso, la policía se involucró.
No fueron arrestados. Fueron retirados de mi propiedad por allanamiento. Hecho 4. El plan final, como he llegado a saber, no era que mi hermano viviera en la casa. Era venderla inmediatamente a un desarrollador para financiar sus negocios. El regalo era, en realidad, la liquidación de un activo que yo estaba ayudando a preservar. Para terminar, adjunté un par de capturas de pantalla. Una de una transferencia bancaria con el concepto hipoteca papás y otra del mensaje de mi madre de hace años, donde prometía poner la casa a mi nombre. Apreté publicar antes de poder arrepentirme. La respuesta fue inmediata y explosiva. Mi publicación se compartió decenas, luego cientos de veces. Los comentarios empezaron a llegar en oleadas. Primero de mis amigos, luego de familiares más jóvenes, y finalmente, de las mismas personas que habían comentado en el post de mi madre. No tenía idea, Elisa, qué injusticia. Espera, regalaron una casa que tú estabas pagando, eso es robo. El comentario más poderoso vino de don Pascual, nuestro vecino de toda la vida, yo soy testigo del esfuerzo de esta muchacha. Mientras su hermano andaba de fiesta, Elisa estudiaba y trabajaba. Qué vergüenza que su propia familia le pague así. La marea había cambiado. La verdad, respaldada por hechos, era más poderosa que el drama. No me sentí victoriosa. Solo me sentí exhausta. Pero por primera vez, sentí que la historia completa, mi historia, había sido contada. La tormenta en redes sociales duró un par de días y luego, como todas las tormentas, se disipó, dejando tras de sí un paisaje alterado. El silencio de la familia de mi madre fue ensordecedor. La facción de mi padre, más discreta, me hizo llegar mensajes de apoyo a través de intermediarios. La familia se había fracturado, y la línea divisoria era la verdad. Una semana después, recibí una llamada de mi prima Jimena. Elisa, no vas a creer el chisme, dijo, su voz una mezcla de asombro y diversión. A estas alturas, creo cualquier cosa, respondí con cansancio. Pues, parece que la tía Beatriz y el tío Armando intentaron aplicar el plan C, continuó. Fueron a casa de Rogelio y Lorena, con sus maletas, asumiendo que se quedarían ahí indefinidamente. ¿Y qué pasó?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Lorena no los dejó entrar. Les dijo que claro que podían quedarse, en el cuarto de servicio, que es un cuartito sin ventana en la azotea. Les dijo que la casa era de ella y de Rogelio, y que necesitaban su privacidad de recién casados. Se armó un escándalo en plena calle. El tío Armando no dijo nada, como siempre, pero la tía Beatriz le gritó a Lorena que era una arribista y una malagradecida. Me quedé en silencio, procesando la ironía. Mi madre, que había defendido a capa y espada la necesidad de privacidad de Rogelio como excusa para tomar mi casa, ahora recibía el mismo argumento en su contra. ¿Y dónde están ahora?, pregunté, una punzada de algo que no era exactamente compasión, pero tampoco indiferencia. Tuvieron que rentar un departamentito de una recámara por la zona de la Fe. Un lugar bastante feo, para ser honesta. Y lo peor, o lo mejor, según se vea, la tía Beatriz tuvo que volver a trabajar. Está de recepcionista en un consultorio dental. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana. El karma, o simplemente la consecuencia lógica de sus propias acciones, les había llegado. Habían sacrificado su hogar, su seguridad y la relación con una de sus hijas por apostar todo al hijo equivocado. Y habían perdido. No sentí alegría. No sentí esa satisfacción dulce de la venganza que se ve en las películas. Solo sentí un vacío inmenso y triste. La imagen de mi madre, una mujer tan orgullosa, teniendo que volver a trabajar a su edad por las decisiones que había tomado, no me producía placer. Era simplemente patético. Esa noche, se lo conté a Damián. Él me abrazó. Ellos crearon esta situación, Elisa. No es tu responsabilidad sentirte mal por ello. Lo sé, respondí, recargando mi cabeza en su hombro. Pero es extraño. Pensé que cuando esto pasara, cuando finalmente vieran las consecuencias, me sentiría reivindicada. Pero solo me siento vacía. Eso es porque tú tienes un corazón, dijo Damián en voz baja. Y el tuyo,
a diferencia del de ellos, no está podrido. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. No de casas o finanzas, sino de mi propio paisaje interior. Fui a terapia. Aprendí sobre límites, sobre el complejo de la hija funcional, y sobre cómo desaprender 33 años de condicionamiento para poner las necesidades de otros antes que las mías. Fue un trabajo duro y doloroso, pero cada sesión era como quitar una capa de mugre de un cristal, permitiéndome ver mi propio valor con más claridad. Un día, revisando mi buzón de voz, vi una llamada perdida de mi madre. Mi primer impulso fue borrarla, pero algo me detuvo. Con un suspiro, le di play. La voz que escuché no era la de la mujer furiosa de la cena, ni la de la mártir de Facebook. Era una voz pequeña, quebrada, la de una mujer derrotada. Elisa, comenzó, seguida de una larga pausa. Soy yo, tu madre. Sé que probablemente no quieras escucharme. Y tienes todo el derecho. Solo quería decir que, cometimos un error. Un error terrible. Y lo siento. Otro silencio. Tu padre y yo, las cosas no están bien. Si alguna vez puedes encontrar en tu corazón una forma de, por favor, llámanos. El mensaje terminó. Escuché el pitido final, el vacío que dejó atrás. Era la disculpa que había anhelado escuchar durante años. Pero ahora que había llegado, se sentía hueca, tardía. Nacida no de un arrepentimiento genuino, sino de la desesperación. La necesitaban ahora, y por eso se disculpaban. Escuché el mensaje una vez más, y luego, con el pulgar temblando solo un poco, lo borré. Unos meses después, en una tarde soleada de primavera, Damián y yo estábamos en la cabaña de Santiago. El aire olía a pino y a tierra húmeda. Pero no estábamos allí para descansar. Estábamos allí para encontrarnos con una joven pareja. Un médico y su esposa maestra, que buscaban un lugar tranquilo para vivir mientras él hacía su residencia en un hospital cercano. Les mostramos la casa. Vimos cómo sus rostros se iluminaban al ver la vista desde la terraza, cómo planeaban dónde pondrían el escritorio de él y el rincón de lectura de ella. Cuando nos entregaron el depósito y firmamos el contrato de arrendamiento por un año, sentí que una última cadena se rompía. Este lugar, que había sido mi santuario y que casi se convierte en un campo de batalla, ahora tendría una nueva vida. Sería un hogar lleno de nuevas esperanzas y sueños, ajenos a mi pasado. El acto de alquilarlo, de dejarlo ir temporalmente, fue el acto final de limpieza. Estaba convirtiendo un recordatorio de dolor en una fuente de paz y un ingreso pasivo. Después de que se fueron, Damián y yo nos sentamos en el porche, viendo cómo el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. ¿Crees que alguna vez los volverás a ver?, preguntó Damián en voz baja. Me encogí de hombros, mirando el cielo teñirse de naranja y rosa. No lo sé. La terapeuta dice que el perdón no se trata de ellos, se trata de mí. De liberarme de la carga del rencor. ¿Y los has perdonado?, insistió. Tomé una respiración profunda, el aire fresco llenando mis pulmones. Estoy perdonando a la niña que era, por haber esperado tanto tiempo para defenderse. Estoy perdonando a la mujer que soy, por las cicatrices que esta batalla me dejó. A ellos, no sé si algún día llegue a perdonarlos. Y he decidido que está bien no tener todas las respuestas ahora. Me recargué en su hombro, sintiendo una paz que no había sentido en mucho, mucho tiempo. El camino por delante no sería fácil. Reconstruir la confianza en la gente, aprender a navegar un mundo sin la red de seguridad o la jaula de mi familia de origen, sería un desafío. Pero por primera vez, sentía que tenía las herramientas para hacerlo. Por primera vez, estaba construyendo mi vida sobre un cimiento que nadie podía quitarme, el amor propio. Miré las montañas, un símbolo de fuerza y permanencia, y me hice una última pregunta, una que quizás nunca tendría una respuesta definitiva, pero que ya no me atormentaba. ¿Hice lo correcto? Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha conmovido, te ha hecho enojar o simplemente te ha entretenido, te agradecería mucho que le dieras un like, lo compartieras con alguien a quien creas que le puede interesar.
Y que te suscribas al canal para no perderte las próximas historias que tenemos para ti. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos contando estas experiencias. Hasta la próxima.